Pues el día de hoy vamos a iniciar con este curso de 6 sesiones para regularizar las clínicas de belleza, clínicas estéticas, spas o salones, ¿verdad? Salones y clínicas de belleza, y hablaremos exclusivamente y abundantemente sobre la regulación sanitaria. Hay algunas otras disposiciones legales que tienen sentido mencionarlas acá, pero no las vamos a revisar a detalle. Aquí lo primero que vamos a ver es la normativa. Voy a encender mi cámara. La normativa aplicable. La normativa aplicable es abundante, es bastante. Tenemos desde mandamiento constitucional, tenemos el artículo cuarto de la fracción cuarta, en donde se nos confiere el derecho de protección a la salud. De aquí viene todo el fundamento del por qué hay sanciones o multas, porque viene desde la Constitución. De la Constitución política, en donde ya todos los mexicanos tenemos derecho a protección a la salud, entonces surge una ley. Se tiene que generar una ley reglamentaria, una ley que ayude a la aplicación o cumplimiento de la Constitución. Y en este caso, pues es la Ley General de Salud. Es una norma que tiene característica especial sobre cualquier otra normativa, reglamento o lineamientos o cualquier otro. Las normas tienen una característica especial y es que son coercitivas. Quiere decir que si no se cumplen, pues hay una sanción o hay un castigo. Por eso coloquialmente decimos por ley, es que lo tienes que cumplir por ley o por ley tienes que hacer esta cosa u otra, porque en realidad se puede ejecutar alguna sanción o castigo si no hay cumplimiento. Es distinto a lo mejor un reglamento, por ejemplo, del trabajo o un reglamento escolar, en donde no se cumpla, digo, no va a venir la autoridad a sancionarnos, ¿no? Pero la ley sí. Por eso es que nosotros debemos apegarnos a estos lineamientos de la Ley General de Salud. Y de la Ley General de Salud emergen reglamentos, muchos reglamentos. Puede ser reglamentos de productos, reglamentos de servicios, reglamentos de establecimientos, pero finalmente vienen de la Ley General de Salud. Ahorita son 13 que están vigentes, que están relacionados exclusivamente con los servicios o con el área de salud. Digo, cada ley tiene sus reglamentos y la Ley General de Salud tiene otros, pero los que nos interesan son aproximadamente, bueno, vamos a ver aquí a detalle como 4, que son los que nos interesan. Ahora también existen las normas oficiales mexicanas que, como sabemos, pueden tener modificaciones, pueden tener derogaciones, es decir, que ya no estén funcionando o que de pronto haya alguna disposición que ya no esté vigente. Y también tenemos muchas normas que están vigentes desde el 2012 y son las que nos aplican a estas alturas de la vida. Entonces, las normas especifican algunos criterios técnicos. No son tan, sí son sancionables porque tienen fundamento legal que viene desde la Ley General de Salud, sin embargo, no tienen el mismo peso que la ley. Y también tenemos otros lineamientos, que son los acuerdos, que son todo lo que emite la autoridad sanitaria. Entonces, ellos aplican y practican estos criterios en la parte operativa, ¿no? Con lo que está sucediendo al momento en cada nación, en cada momento. Por ejemplo, en COVID hubo muchos lineamientos de inocuidad o tener de protección personal, la distancia. Todo esto son lineamientos que emite la autoridad conforme a alguna situación en particular y no vienen directamente de la Ley General de Salud. Por eso, por ejemplo, no podríamos ver que nos estuviesen multando por no guardar la sana distancia o cosas así, no, digamos que no van ligados directamente a la ley. Y tenemos otras leyes complementarias. Para el caso que ahorita nos ocupa, que son los procedimientos de embellecimiento, tenemos la Ley Federal de Protección al Consumidor, tenemos el reglamento de publicidad en materia de salud y también tenemos otras normas municipales y de protección civil. Sí vamos a ver algo de ello porque es importante tenerlo en cuenta, sobre todo el de publicidad que dedicaremos en la siguiente sesión, pues yo creo que más de una hora, cuando menos una hora de la sesión, para poder ver este tema. Y ahorita vamos a ir avanzando conforme a este mapa conceptual. Déjenme avanzar. Esta es una diapositiva que siempre les exhibo en todas las reuniones para poner de manera gráfica lo que acabo de comentarles. Tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es la que nos confiere el derecho de protección a la salud. De este mandamiento constitucional surge la Ley General de Salud y de la Ley General de Salud emergen los reglamentos y las normas oficiales. La COFEPRIS, que es la Comisión Federal
Federal significa que opera a nivel nacional, que tiene facultades sobre toda la República Mexicana. COFEPRIS es para la protección contra riesgos sanitarios y es la entidad que se encuentra facultada para la vigilancia y la verificación de estos mandamientos constitucionales de proteger la salud de la población. También aquí es importante distinguir entre la COFEPRIS y la COEPRIS. Le quitamos la F y es la COESPRIS, es la Comisión Estatal. Entonces, existen 30 COESPRIS y se llaman conforme a su entidad, ¿no? Sería la COPRISJAL, ¿no? La de Jalisco, la COPRISNAY, que es la de Nayarit, la COPRISEM, que es la del Estado de México, la COPRISE, que termina con H y es la del Estado de Hidalgo, y así, ¿no? Cada una tiene un rasgo que las identifica en su nomenclatura y son COESPRIS. En la Ciudad de México, pues tenemos también, pues es considerado no estado, pero pues es la Ciudad de México que siempre ha tenido toda su organización y gobierno independiente. Y ahí tenemos a la Agencia Reguladora de la Ciudad de México, que se llama AGEPSA y cumple el rol de una COESPRIS. Entonces, a veces ustedes pueden llegar a tener visitas, verificaciones o comunicados de su COESPRIS estatal o, bueno, es redundancia decir COESPRIS estatal, sería de su COESPRIS o de la COFEPRIS. Cuando viene algo de la COFEPRIS es un asunto federal. Quiere decir que hubo una denuncia o que es un asunto que solamente tiene facultad en la federación. Por ejemplo, los trámites de permisos publicitarios solamente son facultad de la autoridad federal, así como las licencias sanitarias. Entonces, tenemos que distinguir entre decir COFEPRIS y COESPRIS. Y bueno, hay otra historia muy larga alrededor de todo esto con los acuerdos de colaboración, pero ahorita nos vamos a quedar con esto para nada más distinguir entre las dos autoridades que nos pueden revisar. Ahora, nos vamos a ir, este es un cuadro comparativo que resume a grosso modo qué es lo que la Ley General de Salud, que es nuestro principal mandamiento constitucional, cuáles son los artículos o los títulos que tienen que ver o que señalan algo relacionado con los procedimientos de embellecimiento. Ustedes pueden tomar la Ley General de Salud e irse directamente a estos títulos, que son el 5, el 10, el 12, el 14 y el 15, y cada uno de ellos tiene diversos artículos que hablan, por ejemplo, el título 5 habla de medicamentos y otros insumos para la salud. ¿Cómo podemos aplicarlo a la estética? Pues habla de los registros sanitarios, porque hablamos de insumos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de toxinas, hablamos de sueros, hablamos de todo lo que ustedes ocupan para sus procedimientos que son insumos. Bueno, pues están aquí, se mencionan en este título que poco a poco vamos a ir desmenuzando. No, no se preocupen que ahorita este es como el inicio. Ahora, en el título número 10 habla de los servicios de salud. Ahí se especifican diversas situaciones en cuanto a consultorios, clínicas y spas. Habla de infraestructura, de equipamiento, pues, requisitos mínimos para la operación de los servicios de salud. Aunque el spa y las clínicas de belleza o los salones de belleza no se considera pues que están dando un servicio de consulta o una atención a la salud, pues están clasificados aquí por el simple hecho de ser parte de la facultad que tiene la autoridad para revisarlos, porque son verificables y vigilados por la COFEPRIS. Ahora, en el título 12, perdón, en el 12 tenemos el control sanitario de los establecimientos y ahí hay algunos artículos que tienen el fundamento legal para darle a la autoridad la facultad de realizar visitas y también de imponer sanciones o medidas de seguridad según sea su criterio o según la información que recolecten en las inspecciones. Y en el título 14 habla de publicidad en materia de salud y pues tiene aplicación en este rubro por la promoción de los tratamientos, por toda la publicidad que realizan sobre sus servicios. Y en el título 15 habla de las medidas de seguridad, las sanciones.
Específicamente es en el artículo 427 de la Ley General de Salud, en donde se establecen las multas y sanciones a las que pueden hacerse acreedores se le llaman ellos los regulados y que no cumplan con las disposiciones para hacerse acreedores a alguna de esas sanciones. Tenemos en otros artículos, en la Ley General de Salud, también es importante tener fundamentos para todo lo que les vamos a comentar. Normalmente yo les doy el fundamento legal de todo lo que digo porque ya está escrito, pero también les comparto las novedades o los nuevos criterios o la nueva aplicación y también por regiones, ¿no? Porque no es lo mismo lo que pasa en Ciudad de México que lo que pasa en Tijuana. En el Bajío tienen otras disposiciones, regulaciones, incluso emiten documentación que no es pública, que solamente es para el entorno que ellos tienen. Entonces, tenemos que estar muy alertas a todo lo que se dispone, pero en estos artículos de la Ley General de Salud tenemos el fundamento. Por ejemplo, en el artículo 13 habla de la competencia de la COFEPRIS. Competencia la entendemos como la facultad o como el permiso que tiene COFEPRIS para hacer ciertas cosas. Es competente. Por ejemplo, a veces dice COFEPRIS no es competente para autorizar procedimientos, pero sí es competente para autorizar establecimientos. O sea, yo no te voy a decir si tú puedes poner un suero, pero sí te puedo decir cómo tienes que tener tu establecimiento para poner un suero. A lo mejor no soy competente para darte un visto bueno sobre un proveedor tú que tengas para fumigar, pero sí tengo competencia para establecer una obligación para este servicio, ¿no? Entonces, en este artículo habla de la competencia o de los permisos que tiene COFEPRIS para con los regulados. En el artículo 270 y 271 se especifican los requisitos del responsable sanitario. Muchas veces las mayores de las dudas que tienen en los establecimientos es ¿qué es lo que tiene que hacer un responsable sanitario? Y la pregunta más frecuente, ¿necesito un responsable sanitario? O dicen, es que yo no necesito un responsable sanitario. Entonces, en esos artículos viene esta información que lo vamos a ver, ahorita a detalle. En los artículos 373 al 377 habla del control sanitario de los establecimientos. Control de todo, ¿no? Control de que esté un establecimiento inocuo, que esté fumigado, que tenga buen manejo de RPBI. Digo, todo el control sanitario para la operación de establecimientos está en esos artículos. Y del 414 al 420 vienen sanciones administrativas. Ya les había comentado que en el 427 vienen multas y sanciones, pero también hay algunas administrativas como amonestaciones o amonestaciones con apercibimiento. Amonestaciones como que, pues te comento que esto no está bien, pero, por ejemplo, en un acta de verificación vimos que tenían una amonestación porque tenían un garrafón en el piso. Entonces, pues sí, es un argumento o un comentario acerca de algo que no está bien, pero ya con apercibimiento sería, este no debe estar en el piso y en caso de que continúes con esta conducta, te vamos a imponer una multa, ¿no? Es con apercibimiento de algo. Entonces, aquí en este capítulo, pues se establecen la distinción de muchas sanciones administrativas y no administrativas, porque también hay sanciones económicas o las multas, ¿no? Perdónenme, hay sanciones administrativas como colocación de sello y las económicas pues son las multas. Ahora, como les decía, ya vimos ahorita cómo está estructurada. La Ley General de Salud es inmensa, inmensa. De verdad, tendremos que enfocarnos en los apartados que vimos ahorita, porque si no, podemos perder el enfoque y también nos vamos a aturdir, porque es muy extensa y aplica para muchos rubros, empezando por sector público y privado y después por cada área que regulan en cuanto a la salud en México. Ahora, yo les decía que de la Ley General de Salud emanan reglamentos y de los que vamos a ver acá, pues tenemos el reglamento de control sanitario de establecimientos de productos y servicios. Este reglamento regula la operación de clínicas, spas y consultorios. También define cuáles son los requisitos mínimos de infraestructura para que puedan operar y también temas de higiene, de establecimiento de instalaciones,
pues no sé, de la luz, de la ventilación, de los contactos, de grado médico, si son necesarios o no, y de la documentación que requieren para la operación. También en este reglamento nos obliga al nombramiento de un responsable sanitario. Oficialmente así lo dice de manera muy general. Sabemos que hay establecimientos que no requieren responsable sanitario por la naturaleza del mismo o por los servicios que están otorgando. Un ejemplo son las farmacias que no venden controlados. Otro ejemplo, pues son los salones de belleza que hacen corte de cabello, que ponen pestañas y uñas, pues no requieren de un responsable sanitario. Más adelante les voy a mostrar una lista completa de qué es lo que dice la COFEPRIS que puede tener un establecimiento que no tiene responsable sanitario. Pero bueno, esto lo tenemos en este reglamento. Ahora, también este reglamento establece las sanciones por el incumplimiento. En cada uno hay algún apartado específico para ello. Por otro lado, tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de atención médica. Si ven aquí, es atención. Aquí habla del profesional, ¿no? ¿Cuáles son tus reglas para dar una atención de salud en salud? Y acá no, acá es el reglamento para el control del establecimiento. Es distinto. Entonces, en este reglamento ahí definen qué es un consultorio, qué es una clínica, qué es un hospital. También definen quiénes requieren licencia sanitaria por los procedimientos que realizan y también definen la obligatoriedad para el expediente clínico y los consentimientos informados. Es un ejemplo, esto es enunciativo, no limitativo. La verdad es que los reglamentos pueden tener más cosas y aquí por economía de la información ponemos algunos. Sin embargo, puede haber más cosas que están en el reglamento y con todo gusto los podemos buscar, compartir para que los lean. No, no es como mi intención abrumarlas con tanta información, pero sí, por lo menos que distingamos que hay un reglamento para control de establecimientos y otro reglamento para los servicios que otorga el profesional de la salud. Y hay otro reglamento exclusivo para el control de los insumos y regula, en este caso, los medicamentos, la aparatología y los dispositivos médicos. Existe una clasificación de los dispositivos médicos muy general que no va del todo clara para el área de embellecimiento, pero que algunas disposiciones sí se cumplen. Y ahí es donde nosotros podemos ir pues viendo si son de grado médico o no son de grado médico, y si son de grado médico, si son del uno 2 y 3 y de eso va, ¿no? Si las van pues a lo mejor señalar por algún equipo que tengan, por no tener noción de si está regulado por este reglamento o no. Y también establece los equipos que deben de contar con registro sanitario o dictamen de equivalencia. Justamente ese es el tema que vamos a ver el 30 de octubre en el webinar para hablar exclusivamente de los equipos y de los registros sanitarios y de qué hacer, ¿no? En caso de que tengan equipos y no tengan registro o no tengan comunicación con su proveedor, pero pues eso lo veremos el 30. Están cordialmente invitadas, no van a tener nada que hacer más que recibir el enlace y vamos a estar atendiendo ese asunto que ya hay otras personas que se están inscribiendo para él. Entonces, acá terminé con los reglamentos más comunes. No mencioné el de publicidad en materia de salud porque vamos a hablar mañana, digo, perdónenme, la próxima semana. Extenso, muy extenso sobre él. El webinar del 30 de octubre creo que va a ser a las 8 de la noche. Les confirmamos ahí en el grupo, pero normalmente son a esa hora. Ahora, les decía que tenemos leyes, bueno, la Ley General de Salud, tenemos reglamentos, que ya vimos algunos, y tenemos normas oficiales. Hay normas para todo, esas sí son inmensas. Yo no podría saber cuántas más hay en todo México, o son para cada área económica. Pero bueno, las que nos interesan aquí son cuando menos estas. Como pueden ver, las normas es norma oficial mexicana, tienen un número consecutivo, tienen una nomenclatura y ya dicen, ah, mira, esta la emitió Secretaría de Salud, esta la emitió Ecología, esta Secretaría de Salud. Entonces de aquí vemos como quién la emitió y el año en que se publicó.
Como pueden ver, estamos regulados por normas antiguas del 2012 y la más actualizada que tenemos es esta, que es justamente la que repetimos en todas las sesiones, que habla es la norma 005 del 2018, que pues emite los lineamientos mínimos para establecimientos de salud del sector privado. Y esta norma es digamos que la base de todo para todos los establecimientos porque contiene los lineamientos de infraestructura, de equipamiento, de mobiliario, incluso trae un croquis, un dibujito con las áreas que sugiere para el consultorio y cada elemento que debe de contar. Si tiene que tener una mesa, sillas, un lavamanos, todo esto viene en infraestructura. También trae un apéndice normativo para que sepan qué medicamentos y qué material de curación debe de tener el botiquín, por ejemplo. También viene un apartado para el expediente clínico. Digamos, es súper extensa y es la que aplica para todos los establecimientos. Es la base y siempre las actas de verificación traen un checklist que se basa en esta norma. Entonces, en resumen, pues vienen las aplicaciones, el diseño y el equipamiento mínimo para los establecimientos que dan algún servicio de salud, en este caso también de embellecimiento. Tenemos otra norma que es la 087 de ecología y esta es la que regula o establece los lineamientos para la recolección de productos biológico-infecciosos. Y aquí viene, pues, qué es un residuo, cuáles son los biológicos, cuáles son biológico-infecciosos, cuáles son punzocortantes, cuáles son los tejidos y cómo se deben de almacenar, cómo se deben de etiquetar, cómo se deben de clasificar para empezar. Y aquí viene toda la parte teórica de, del manejo de RPBI y ya teníamos en otros reglamentos pues la obligatoriedad para este servicio en todos los establecimientos en donde se utilicen agujas o tengan residuos biológicos. Residuo biológico puede ser, por ejemplo, una gasa con sangre, con saliva, con pus, alguna secreción biológica que puede ser contaminante, pero no es punzocortante, ¿no? Y los punzocortantes, pues son las agujas, microagujas, todo lo que utilicen para procedimientos de embellecimiento. Y bueno, normalmente en establecimientos, bueno, o sea, a menos que tengan un consultorio de cirugía plástica, que pudieran tener a lo mejor extracción de alguna pieza quirúrgica, alguna biopsia, pudieran ser que tengan manejo de tejidos, pero eso es rarísimo, normalmente lo hacen en hospitales. Tenemos la otra norma, la 04 de que habla del expediente clínico. Esta es la norma oficial, la del expediente, la 004, pero también existe la 0024, que es del expediente clínico electrónico. Y esa norma se enfoca pues, a proteger datos, a que cumplan a que cumplan con esta otra norma y habla de todo el tema tecnológico, ¿no? De credenciales, de contraseñas, de acceso a la información, de redes, de expedientes. Y esta norma, la 04, habla de, pues, lo mínimo, de cómo integrar un expediente completo y correcto. Entonces, esta es la que nos interesa porque este expediente puede ser electrónico o físico, pero esta trae los lineamientos generales para poder integrar un expediente. Suponiendo que ustedes tienen un consultorio de medicina estética, pues tendrán que tener un expediente médico, ¿no? Pero si tienen un spa, también tienen que tener un expediente, aunque no sea médico. No van a explorar, no van a auscultar, no van a ver antecedentes de importancia como desde el punto de vista médico, pero sí van a tener un expediente del paciente, ¿no? Su ficha de identificación, su diagnóstico el plan de tratamiento, ¿no? Porque a veces incluso ustedes tienen un marcaje de las zonas que van a trabajar y es parte del expediente. Algo que no está descrito en esta norma, pues es que tengan que integrar otros elementos que no sean del paciente, ¿no? O sea, del tratamiento, del plan de tratamiento, porque hemos visto expedientes que a veces tienen la cotización, tienen el abono de la faja, tienen este plan de pagos. Eso no, eso es información administrativa o contable que no debe estar en el expediente clínico.
Y eso no lo dice la norma, ¿no? La norma dice lo que debe de tener, pero no dice lo que no debe de tener. Entonces también tenemos que cuidar esa parte, no porque les vaya a provocar una sanción, pero la verdad es que son información que no debe de estar en el área clínica o en el área de expedientes, aunque no sean médicos. Tenemos otra norma que es la 241 y habla de las buenas prácticas de los dispositivos médicos, es decir, cómo voy a llevar control y mantenimiento de la aparatología. Buenas prácticas se refiere a tener pues una bitácora de limpieza y mantenimiento, a lo mejor que tengan los cables bien separados, que no estén atravesados, que puedan provocar un accidente, un sobrecalentamiento, también que tengan su manual, que tengan su registro sanitario, que tengan limpieza y mantenimiento y que tengan capacitación para ello, ¿no? Eso es a grosso modo lo que dice la norma. Tenemos otra norma que es la 026 que habla de anestesia y sedación. En el caso de las personas que están aquí presentes, no lo necesitarían. Digamos que eso sería para consultorios de cirugía plástica. No les aplicaría, pero bueno, esto habla de la regulación de estos procedimientos, ya sea anestesia local o general. Y tenemos la norma 016 que habla de las características de los establecimientos. Es la clasificación, ¿no? Si es nivel de atención uno 2 o 3 y cómo van a derivar pacientes cuando tengan alguna complicación. No aplica para sus asuntos particulares, no lo vamos a ver a detalle, pero solamente mencionar que existe esta norma que clasifica los establecimientos, los niveles de atención. Por ejemplo, hemos tenido pues ahorita un auge de solicitudes de establecimientos que quieren aplicar sueros con fines estéticos, no sueros medicinales, ¿no? No sueros para hidratación, no sueros para una quimioterapia, no una solución intravenosa, solamente para fines estéticos. Y hasta el momento la autoridad no nos ha podido resolver cómo es que lo vamos a dar de alta y tampoco nos dice que está prohibido. Sabemos que por las normas y por las leyes sabemos que estos servicios se otorgan en establecimientos que tengan capacidad resolutiva, es decir, que estén adjuntos o que sean parte de una clínica que tenga un área de atención para emergencias y que tenga personal y mobiliario y equipo para con mayor capacidad resolutiva ante algún shock anafiláctico o alguna complicación. Entonces, de eso va esta norma, ¿no? De que van a clasificar los niveles de atención para saber si es de tercer nivel, segundo nivel o primer nivel, que es la atención primaria, y ver qué se puede hacer en cada tipo de establecimiento. Pero bueno, les decía, ahorita no tenemos en vivo personas que estén del chat de esta reunión que estén en niveles de atención hospitalaria, entonces no tendríamos por qué ahorita revisarla. Como les decía en un inicio, tenemos leyes que aplican exclusivamente a servicios de embellecimiento, pero también otras que tienen mucho que ver, ¿no? Tenemos a la Ley Federal de Protección contra el consumidor, al consumidor, perdón, y ahorita vamos a ver un poquito de lo que dice esta ley. También tenemos que cuidar esa parte porque a veces llega pues algún verificador, no precisamente Cofepris, y, pero sí está ligado a la publicidad que están anunciando en sus redes sociales. Y pues de ahí va también, ¿no? Que el reglamento de publicidad está muy relacionado con la protección del consumidor porque como que hablan de cosas, cada una con su objetivo y su público objetivo, pero el reglamento de publicidad habla de no información o publicidad engañosa y el consumidor también merece no tener publicidad engañosa. Entonces, ambas hablan desde su perspectiva, desde su facultad y desde su punto de vista y muchos puntos empatan, ¿no? Dicen lo mismo, pero desde otro reglamento o ley. Entonces, es por eso que mencionamos esta ley y el reglamento de publicidad, que les decía, lo vamos a ver en la próxima sesión con mucho detalle. También hay otras normas, como las de protección civil. A veces, digo, nosotros no queremos dejar pasar por alto que tienen que regularizar el establecimiento ante el ayuntamiento
o a la alcaldía, si es la Ciudad de México, para el tema de, pues, del permiso de la licencia de uso de suelo comercial. Tampoco el dictamen técnico de protección civil, pues debemos de dejarlo desapercibido porque también es importante para la alcaldía. Y Cofepris no va a revisar si tienen extintores, si tienen rutas de evacuación. Eso ni siquiera está en las actas de verificación, pero a lo mejor llega la autoridad municipal o la alcaldía y va a pedir el dictamen técnico y el uso de suelo del establecimiento. Entonces es algo que también debemos mencionar para los establecimientos. Y por último, las leyes del trabajo, de todo el tema de contratación, de uniformes de todos los subordinados, colaboradores o colegas, ¿no? Porque a veces no son subordinados, no son asalariados, pero tienen una importante colaboración en el establecimiento, incluso a veces siendo como responsables sanitarios. Entonces, la legislación en el ámbito laboral es tan extensa que pues existe una especialidad en derecho laboral que yo no les podría ayudar en esa área porque no me da la vida para dedicarme a otra cosa que no sea Cofepris. Y es importante también pues tener algún contacto o algún abogado laboralista para que les pueda apoyar con este tema, porque también pueden llegar a tener pues alguna queja en conciliación de arbitraje o alguna demanda en tribunales por no dar algunas garantías a los trabajadores. Y bueno, eso también es importante. Pero vamos a regresar a nuestro tema regulatorio y dejamos esto en pausa. Si ustedes requieren de algún asesor, digo, tenemos el contacto del abogado, ¿cómo se llama? Es que es Alejandro. Eh, y bueno, no es, perdón, es Carlo. Yo le digo Carlos, pero su nombre es Carlo y él es de los más destacados en México y podríamos pasarles un contacto. Tenemos un podcast ya grabado con él y también ahí podrían revisar. También los invito a que vean está en YouTube y está en Spotify los episodios de podcast en donde hablamos con especialistas en arquitectura, en derecho laboral, en contratos, también en aseguradoras. Bueno, hay muchos temas ahí de interés para ustedes y pudieran, pues en sus ratos libres, escucharlos. Y bueno, vamos a regresar al tema de la Ley Federal de Protección del Consumidor. Nada más a grosso modo mencionarles que se aplica en establecimientos comerciales por el simple hecho de que los spas y salones de belleza y consultorios son unidades económicas, pues ya les aplica esta ley. Entonces, se aplica para establecimientos comerciales, protege los derechos de los consumidores, también las obligaciones de los proveedores de servicios como ustedes y también busca evitar abusos o prácticas engañosas, garantizando el manejo transparente a los consumidores. Y bueno, habla que las farmacias también deben de tener esta información, pero también clínicas, hermanas. Todos los que demos servicios tenemos que tener protección al consumidor. Por ejemplo, hasta yo, ¿no? Si yo les anuncio el precio del webinar, pues ya debe de venir con el IVA incluido, porque si no estoy incurriendo en malas prácticas y no estoy protegiendo al consumidor y me pueden acusar de que les estoy dando un costo y después les subo el IVA y eso no está correcto. Otros títulos que tiene esta ley, pues es la información que le damos al consumidor. Ellos tienen derecho a recibir información, a exhibir los precios y comprobantes, a atender al cliente con un trato, a atenderlo con trato digno y la publicidad que no sea engañosa. Y también hay un capítulo de sanciones. Todas las leyes tienen sanciones, leyes y reglamentos. Ahora sí vamos al tema que voy súper lenta, ya llevamos casi una hora. Espero poder terminar las diapositivas. Eh, de las obligaciones del responsable sanitario. Esto está en el artículo 257 de la Ley General de Salud. Y el responsable sanitario, en términos generales, pues supervisa, es como pues sí, el supervisor del establecimiento. En caso de que tengan productos, insumos, pues los va a supervisar. También debe de encargarse de la capacitación del personal y firma toda la documentación oficial relacionada con la operación del establecimiento. Por ejemplo, puede ser que ustedes tengan bitácoras de limpieza y mantenimiento. Puede ser que tengan bitácoras
Hablo de los equipos. Puede ser que tengan bitácoras de limpieza y desinfección del establecimiento. Puede ser que tengan un manual de procedimientos de los servicios que dan, pues lo va a firmar, todo lo va a firmar el responsable sanitario. Todos los registros, bitácoras, capacitaciones van a llevar una firma de autorización y en caso de que tengan alguna visita, digo, a veces los oficios van dirigidos al responsable sanitario, pero resulta que es el propietario, ¿no? Entonces, en términos generales, todos los oficios vienen a nombre del propietario, pero también pueden tener dentro de la jerarquía de las personas que colaboran, pueden tener al propietario, pueden tener a un representante legal cuando son personas morales, que es el que está designado en el acta constitutiva. Y también pueden tener una persona autorizada para cambios, modificaciones o para hacer algún tema administrativo de su establecimiento, y eso lo especifican en su aviso de funcionamiento. Pueden no tenerlo también, no es obligado. Y hay otro apartado en donde sí tienen que colocar los datos de su responsable sanitario. Ahorita vamos a ver qué tipo de responsable va para cada establecimiento. Y bueno, esta Ley General de Salud también especifica en todos estos artículos y apartados las funciones del responsable sanitario. Eh, lo vamos a ver aquí en el resumen, pero todos son de la Ley General de Salud, eso sí es para todos, que contiene pues competencias, como les decía, cuáles son a qué está, qué tiene permitido la autoridad, ¿no? ¿Qué está obligado, qué no? Y también nos definen qué es un responsable sanitario. Aquí sí es importante mencionar, ¿no? Que la Secretaría de Salud tiene competencia para esto, para designar o para especificar temas de responsabilidad sanitaria. También que tiene control tiene facultades sobre el control sanitario y que la obligatoriedad del responsable sanitario se establece en esta ley para servicios de salud, ¿no? Para establecimientos que dan, dan servicios de actividades profesionales que deben de estar registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Aquí nos dice ante la autoridad competente, pero habla de la SEP y de esto va, pues que a veces nos preguntan que si pueden hacer tal servicio con un diploma o si se necesita título y cédula. Y la respuesta está aquí, ¿no? O sea, debe estar registrado ante la autoridad correspondiente, que es la Secretaría de Educación Pública. Eso significa que todo diplomado, curso que tenga validez de la SEP, pues va a ser bienvenido para la COFEPRIS. El que no diga SEP, el que no sea título y cédula federal, pues va a ser cuestionado en una visita de verificación. Y sabemos que es algo difícil de controlar y de definir porque cada vez surgen más escuelas y dicen tener el REBOE o en trámite, pero la verdad es que no podemos nosotros definir si es autorizado o no, si es válido o no. Lo que siempre recomendamos es que lo consulten con la autoridad para que pues tengan un documento que les respalde en caso de que sea válido y que si no es válido pues tomen las medidas pertinentes, ¿no? Tan así que les podemos recomendar tomar un diplomado de 6 meses con validez de SEP, que lo busquen. Digo, tampoco tenemos nosotros un catálogo de cursos avalados, pero sí sabemos que la validez de la SEP es importante y el responsable sanitario debe contar con ello. Entonces, en el 271 se define al responsable sanitario. Es aquel que responde solidariamente con el propietario. Como les decía, resulta que muchos establecimientos, pues sí, es el mismo, ¿no? El responsable es el propietario. Pero en caso de que tengan un responsable sanitario que no sea el propietario, pues va a responder solidariamente por todo lo que resulte en el incumplimiento. La verdad es que cuando están documentados, pues no hay sanciones, ¿no? La prevención es lo mejor que podemos tener para los establecimientos. Y bueno, también en esta ley, pues se puede facultar a la autoridad para suspender, revocar o inhabilitar a un responsable sanitario.
Nunca ha llegado tan al extremo en establecimientos como salones de belleza, clínicas, pero sí hemos tenido asuntos en donde un responsable sanitario ya tiene ocupadas todas sus horas como responsable sanitario en un establecimiento y nos dice la autoridad, no puedes estar tan poquito tiempo, ¿no? No puedes cumplir solamente este horario, necesitas ser necesitas ser más extenso para que puedas ser el responsable de este lugar. Y justamente por todas las prevenciones y la documentación que recibimos de parte de los trámites que realizamos, pues sabemos que el responsable sanitario cuando menos debe de cubrir el 25% del horario de operaciones. Entonces, eso no lo dice aquí, ¿no? Pero sí nosotros ya lo sabemos en la práctica porque así nos mandan las resoluciones o las prevenciones. También nos han dado negativas para un responsable que ya pues quería estar simultáneamente en varios lugares y los horarios no se cumplen. Dice aquí, también se regula el control sanitario, o sea, el responsable sanitario regula el control sanitario de todo, de los insumos, de los productos, de lo que llega también como al establecimiento, incluso de sus proveedores, ¿no? El responsable sanitario tiene que garantizar que su fumigador tenga una licencia, que su RPBI también tenga licencia, que les haga un contrato, que tengan manifiestos de recolección. O sea, sí tiene que estar enterado de todo lo que tienen que tener para sustentar el buen funcionamiento del establecimiento. Entonces, sí es un responsable sanitario, no digo, como les decía, un solidario, un responsable sanitario no solamente es sanitario. Entonces, sí tiene, pues es como el supervisor de todo, ¿no? Y bueno, acá se vuelven a prevenir las sanciones. Déjenme abrir el chat, creo que están escribiendo algo. Dice, en esa lista sale en profesión con relación al responsable sanitario. Me llama la atención que viene hipnoterapista. ¿Qué tipo de título deben de tener? ¿Hay capacitaciones para los responsables sanitarios? Ah, bueno, es que ahorita hipnoterapia déjeme abrirlo, está en el área de medicina alternativa. No es una actividad profesional. Dice, están en el Digipris. Acupuntura, enfermería obstétrica, especialista en enfermería perinatal, hipnoterapista, licenciatura. Sí, todas estas actividades técnicas que, bueno, pudiera ser un diplomado o curso o como la nomenclatura que les haya dado la institución educativa, pero debe de tener validez ante la Secretaría de Educación Pública. Eso es lo que nosotros debemos de validar. Ajá, sí fue en Digipris. Sí, todo esto que es técnico, pues tendrá que tener em, Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, acupuntura. Nosotros hemos tenido asuntos pues, de médicos que se van a estudiar a China y vienen con su diploma de acupuntura. Bueno, lo que toca es homologarlo, ¿no? Acá en la SEP para que tenga la validez de la SEP. Entonces, todo lo que sea estudio en el extranjero o técnico o que no sea una licenciatura que tenga título de estudio federal, pues tendrá que tener validez de la SEP. Con eso quedó clara la... Bueno, déjenme ver si puedo quitar esto. Es que se me movió acá. Listo. Bien. Ah, voy a cerrar mi cuadro de cámara para poder ver la pantalla completa. Ah, listo. Déjenme ver, creo que hay otro mensaje. Sí quedó claro. Oh, de acuerdo. Bien. Ahora, tenemos este reglamento para el control sanitario de actividades en los establecimientos, esta abreviatura está bien rara y larga. Pero lo que importa es que sepamos que regula a los establecimientos, ¿no? Funciones operativas del responsable sanitario. También las menciona acá. Como les decía en un inicio, todas las leyes emiten algún artículo en relación al tema y desde su punto de vista, desde su perspectiva o facultades.
Entonces, aquí nos dice el reglamento de los establecimientos, pues que debe de tener un responsable sanitario, que debe estar registrado ante la COFEPRIS. Esto, la verdad, no es un trámite que tengan que hacer, que tenga que ir a registrar mi responsable, no, porque en el tipo de establecimientos que ustedes tienen, que solamente requieren de un aviso de funcionamiento, pues no tendrían que ir a hacer un registro adicional. Eso aplica para otros establecimientos, por ejemplo, hospitales que hacen cirugía plástica o algún procedimiento quirúrgico, sí tendrán que hacer un registro de su responsable sanitario con un formulario exclusivo para ello y los van a revisar, validar y les dan su sello de validez. Pero para el caso de ustedes, lo podrían registrar en su formato, ¿no? En el aviso de funcionamiento. Acá en este reglamento también nos dice lo mismo, que el responsable sanitario vigila que las operaciones cumplan con el reglamento y con las normas oficiales. Ya habíamos visto todas las normas, ¿no? La del RPBI, la del expediente, pues es lo que debe vigilar el responsable. Tampoco tiene que ser abogado, de hecho tiene que ser un profesional de la salud, pero tiene que tener conocimiento de los reglamentos y normas. También establece que debe estar presente para las actividades. También esa es una pregunta frecuente, ¿no? Que nos dicen, ¿y tiene que estar aquí todo el día? Em, pues desafortunadamente no. El formulario trae un horario de operaciones del establecimiento. Es decir, yo opero mi establecimiento de 9 a 9 de lunes a domingo, pero el horario de mi responsable sanitario nada más es lunes, miércoles y viernes de 9 a 2, por ejemplo, cumpliendo con el porcentaje que les había comentado. Entonces, pero sí se establece que debe estar presente, o sea, tampoco puede estar como que ahí en el documento y nunca encontrarlo, ¿no? También hay situaciones como cursos, congresos, vacaciones o situaciones personales que pues no permiten que el responsable esté el día de la verificación, pero sí está la figura, sí responde, es como mamá, no anda todo el día conmigo, pero el día que la llamo ahí está, así es el responsable sanitario. Dice Claudia, en mi caso, sí, pues manejo el láser en depilación, retiro de tatuajes, eliminación de lentigos solares y seniles onicomicosis y el hidrafacial. Sí, sí, usted sí requiere de un responsable sanitario. El tema del láser lo vamos a ver igual cuando nos toque ver aparatología y dispositivos, pero la palabra tan llana que nos dicen en las ventanillas de Cofepris es que si tienes láser es un equipo de grado médico porque puede producir quemaduras. A lo mejor es parte de la función del láser, ¿no? Quemar el tejido para regenerarlo, no sé. Tuvimos un asunto de un láser diodo en donde el paciente dijo que lo estaban quemando, pero pues en el consentimiento dice que es parte del mecanismo de acción del dispositivo. Bueno, pero resumiendo, sí, sí requieren un responsable sanitario que sea del área de la salud. También nos dice que puede suspender o cancelar a los responsables sanitarios si no cumple con sus funciones. La verdad, yo nunca he visto que pase eso. Solo he visto que niegan un permiso por que no cumple con horarios y también pueden determinar algunas sanciones por el incumplimiento. Acá, ahora nos vamos con el reglamento de insumos para la salud. Este sí es una abreviatura rápida que se llama RIS y habla igual que obligan bueno, esta no tiene que ver con ustedes, pero sí tienen que tener responsable sanitario. Detallan igual que tiene funciones de supervisar y también tienen obligación de notificar lo que suceda en el establecimiento, alguna reacción adversa, algún insumo, algún medicamento, pues a lo mejor alguna denuncia que haga algún paciente, no sé, todo lo que suceda en el establecimiento que pueda afectar su funcionamiento de operación, prestigio, patrimonio, pues tendrían que notificarlo, ¿no? Y también define las condiciones de ausencia temporal o sustitución del responsable sanitario. Es lo que les decía, ¿no? Que puede salir de vacaciones, puede estar de congreso, puede estar enfermo y pues tener una ausencia temporal, pero no que no sea ausente de por vida, ¿no? Porque entonces ahí ya no tendrían quien los respalde. Y también aquí también hay sanciones que se pueden regular y que quedan establecidas en este reglamento. Ahora nos vamos con el reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica.
habla de consultorios, clínicas, spas, y este reglamento se refuerza al responsable sanitario como garante del cumplimiento normativo. Aquí tenemos igual otros artículos que pues dicen ya con otras palabras, ¿no? Que el responsable verifica la infraestructura, equipo, al personal, la capacitación, que cumplan con la normativa, que debe de tener el reporte de incidentes, que garantiza el correcto manejo de los expedientes y de los consentimientos y supervisa que el personal esté capacitado. Ya hablaremos de las capacitaciones, que no es. Sí, son sencillas como ahorita, ¿no? Estamos teniendo una capacitación, pero ¿qué hay antes y después, no? Pues hay un registro, hay una lista de asistencia, bueno, hay una convocatoria o un anuncio del curso o un calendario anual de capacitación o una circular, algo, ¿no? Que dé fundamento, que yo pueda, ese documento pueda ser la prueba documental para la COFEPRIS de que sí estamos capacitándonos. Y después, pues a lo mejor las diapositivas o el material de estudio y también una lista de asistencia y también una evaluación para que, bueno, ya me entenderás, Alejandra, que si es Alejandra, que, bueno, que tenemos que tener, no, Soledad, que tenemos que tener documentado todo el tema de capacitaciones. Ahora, de las normas que les comentaba, se repiten, no tiene mucho sentido ahorita repetirles, ya estaba la de infraestructura, la de RPBI, la de buenas prácticas de los dispositivos y la del expediente clínico. Y aquí hay un resumen, ¿no? De cuáles son las funciones del responsable sanitario. Bueno, pues tiene la función de garantizar el cumplimiento de la Ley General de Salud, de supervisar las condiciones sanitarias del establecimiento, de verificar la vigencia, bueno, también, ¿no? La parte comentar que tengan vigentes sus avisos de funcionamiento y de licencias en caso que la requieran, porque a veces hemos tenido asuntos que tienen el aviso de funcionamiento y de pronto se mudan, ¿no? Cambian de domicilio y resulta que no actualizan pues el aviso de funcionamiento, quiere decir que no tienen un aviso vigente ni válido, ¿no? O agregan nuevos servicios, o como nos decía hace ratito la cosmiatra, que tienen ciertos servicios, pero que va a llegar su hija que es médico estético, bueno, pues tendríamos que actualizar o modificar, o en caso de que se cambien de domicilio, pues dar de baja ese y dar de alta uno nuevo. A eso se refiere con verificar la vigencia de las licencias, y también del personal, ¿no? Y de los registros sanitarios, de todos los insumos, dispositivos con los que cuenten, pues también tendrían que tener actualización de la vigencia de todo, de todo. ¿Sale? Ahora, también controlan los procesos de recepción, almacenamiento, dispensación, aplicación. Es la que supervisa. Pues, digamos que hay quien se encargará de la operación de estos servicios o de estas actividades, pero no las tiene que realizar el responsable sanitario, pero sí tendrá que implementar las medidas para regularlo, ¿no? Bitácoras, notas de devoluciones o cómo están registrando X cosa, o sea, y llevará su firma, eso sí, para tener la validación. También tendrán, le llaman comúnmente procedimientos de operación de los establecimientos. Es más común identificarlo para farmacias, pero en general es la operación, documentar la operación del establecimiento o de la actividad que se está llevando a cabo en el establecimiento. Para spas y consultores de medicina estética le llaman manual de procedimientos, ¿no? Porque ahí es ahí donde se documenta cada uno de los procedimientos que hacen, pues con todo lo que tiene que tener una introducción, una política de atención al paciente, tienen que tener la descripción o la lista de los procedimientos, y ya que tienen el procedimiento, pues entonces le ponen ahí en qué consiste, materiales y métodos y cómo se desarrolla el servicio y cómo manejan las reacciones adversas o lo que surja, ¿no? En el procedimiento. Entonces, esto pues también es parte de lo que tiene que tener el establecimiento para todos los servicios que otorgan. Es un manual que tiene muchos procedimientos, pero nadie más que los que lo realizan lo pueden documentar.
Yo tengo una guía de cómo elaborar un manual, se los puedo compartir en el chat. Digo, es como muy general, pero lo pueden ocupar como guía o como ejemplo para que puedan ver qué es lo que lleva su manual de procedimientos. También de las responsabilidades, pues es capacitar al personal en temas de higiene y seguridad, llevar la documentación sanitaria o conservarla, notificar irregularidades, atender las verificaciones sanitarias. Esto les decía con las exclusiones que les da la ley para no poder estar presente. La verificación la puede atender toda persona a mayor de edad que esté en el establecimiento y responder ante la COFEPRIS por incumplimientos, aunque como les decía, esto es una responsabilidad compartida o solidaria con el propietario y la mayor carga es para el propietario. ¿Y cómo ustedes pueden tener un responsable sanitario sin que se encuentre presente, ¿no? Que digan, no, pues viene cada mes o no, la verdad ahorita no va a venir o andan otros asuntos, como la hija de Alejandra. Pues hay que hacer un oficio de designación. El oficio de designación es un documento que tiene lugar y fecha, que viene a quien corresponda, en donde ustedes pueden designar a una persona para atender la visita de verificación, porque, bueno, esta la firma el responsable sanitario, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que Alejandra Mezquita es la responsable sanitario y me da un oficio de designación a mí para atender la visita en caso de que ella no se encuentre. O sea, tengo la llave, yo puedo atenderla, darle acceso a la autoridad simplemente para cumplir, pero me da un oficio de designación, ¿no? Entonces, a quien corresponda y por medio de la presente designo a Mirna como persona autorizada para atender a la autoridad y lo firma Alejandra, ¿no? Que es la responsable sanitaria. Entonces, este documento nos ayuda para cuando los verificadores pues tienen caprichos, ¿no? En relación al responsable sanitario, y decir, ah, mira, aquí tengo mi oficio de designación y lo dice, incluso lo dice el acta de verificación, cuenta con oficio de designación para esto, y ahí le ponen sí o no. Entonces, esto es completamente válido. Ahora, vamos a hablar de COFEPRIS, ¿no? Otra vez, ¿cuál es la diferencia entre un consultorio de medicina estética, una clínica? Porque puede ser consultorio de medicina estética, clínica de medicina estética, puede ser un salón de belleza o puede ser un spa. Ahorita son las variantes que tenemos. Déjenme ver, creo que tenemos aquí una pregunta en el chat. No, solamente dijo gracias. Soledad, de acuerdo. Bien, vamos a ver acá. El consultorio de medicina estética, que sí tenemos aquí quien va a tener esta modalidad. Es un establecimiento de atención médica. Aquí vienen las bases, los fundamentos legales de la regulación de este establecimiento. Presta servicios de atención médica. Bueno, la medicina estética se considera un servicio de atención médica y las características que le da COFEPRIS, pues es que brindan atención médica. Puede ser mm, un enfoque de prevención, a lo mejor es médico general, o un enfoque de diagnóstico, a lo mejor es pues algún especialista. Hablo en general, ¿no? De un servicio de médico, pero también los procedimientos que llevan como finalidad modificar la apariencia del humano, del ser humano, pues son los que se consideran procedimientos de embellecimiento. O sea, ese concepto también está en la Ley General de Salud y también está en el reglamento de publicidad. Definen cuáles son los procedimientos de embellecimiento y en base a eso, pues hay regulaciones como este del establecimiento y también de la publicidad y también de las autorizaciones publicitarias que pudieran requerir. También habla de la personalidad jurídica, ¿no? Para las autorizaciones. Pero bueno, regresando acá, tenemos un consultorio de medicina estética, que es el que brinda servicios por un médico. Debe de contar con un aviso de funcionamiento, con un título y cédula profesional. Tenemos consultorios de medicina estética, pero también hay otros consultorios de atención a la salud en donde podemos dar de alta
a una licenciada o licenciado en cosmetología o cosmetría y cumplen porque tienen su aviso de funcionamiento, no será de medicina estética, será de otros consultorios de atención a la salud, pero sí cuentan con una cédula y un título profesional, ¿no? Entonces, este, pues sí es un aviso de funcionamiento para considerado como regulado, no como una cabina de spa, sino como otros consultorios de atención a la salud, porque desafortunadamente, pues solamente tenemos el consultorio de medicina especializada o el consultorio de medicina general. Y para poder dar de alta otras actividades, como la cosmetría o la cosmetóloga que tiene título y cédula de licenciatura, pues la damos de alta en otros consultorios. Si ustedes entran a Digipris, ahí van a encontrar un apartado en donde seleccionar la cosmetría, cosmetología y van a tener espacio para poder capturar la cédula y el nombre de la universidad que emitió el título. Entonces, ese sería otro consultorio de atención a la salud y estaría regulado por, o clasificado como consultorio, no como salón de belleza. Entonces, a veces hay cierta confusión. Yo sé que las actividades de embellecimiento a nivel técnico son inmensas y a veces es más medicina alternativa, a veces sí son procedimientos de embellecimiento, a veces son superficiales, faciales, corporales, a veces sí son con punzocortantes, ¿no? Pero, por ejemplo, las cosmetólogas, cosmetras, pues sí tienen capacitación para utilizar un Dermapen, por ejemplo. ¿No? Entonces, de verdad que tenemos que ajustarlo al caso concreto. Todo esto es muy general. Entonces, regresamos al consultorio de medicina estética. Puede realizar procedimientos invasivos o mínimamente invasivos, como toxina, botulínica, rellenos dérmicos y los tensores, aparatología médica, como el láser, ¿no? Ya les decía que el láser, pues, es considerado de grado médico. No tenemos una lista. Quisiéramos tener una lista de los equipos que son de grado médico y los que no, pero sí tenemos muchos fundamentos para poder determinar si tienen grado médico o no. También vamos a hablar de eso en el webinar de aparatología con concepto, con fundamentación legal, ¿no? ¿Qué es invasivo, qué no es invasivo conforme a la ley y cuáles son los aparatos que pues lo van a cumplir para ser considerados de grado médico? Entonces, las normas aplicables para consultores de medicina estética son estas, la de 005 de 2018, de infraestructura, la de características de consultorios y la de los dispositivos médicos. Aquí lo consideran como un riesgo sanitario medio alto por COFEPRIS y por la autoridad estatal. Pueden ser verificados por COESPRIS y COFEPRIS y el al grado alto, pues son las clínicas que realizan actos quirúrgicos, como liposucciones, liposculturas, bichectomías. Digo, ellos ya tienen un grado de riesgo alto para el responsable sanitario, pero por lo que veo aquí nada más vamos al riesgo medio alto, entonces así nos vamos a quedar con esta información. Ahora, puede ser una clínica, como les decía, una clínica que sí tenga cirujanos plásticos y el grado es alto, el que les acabo de comentar. También lo revisa la COESPRIS y la COFEPRIS. Y aquí, pues, hay otras regulaciones porque además de tener títulos y cédulas de especialidad, digo, de medicina general, el de la especialidad y también, pues, su registro ante el Consejo Médico y todas las autorizaciones, incluso las certificaciones que tienen o las actualizaciones pues deben de estar vigentes. Entonces aquí hablamos ya de procedimientos quirúrgicos. También, bueno, los cirujanos plásticos después del quirúrgico pues tienen seguimiento o mantenimiento o algunos procedimientos que se consideran estéticos como los drenajes o como las, bueno, terapias de aparatología que son posteriores a una cirugía, ¿no? Pero ahí ya no estaríamos hablando de un riesgo de quirófano, sino regresarían al consultorio de medicina estética. Tenemos médicos estéticos allá en Tijuana, en donde se da mucho el turismo médico y enfermería y médicos estéticos llevan trabajan para los procedimientos de postquirúrgicos, es decir, están en colaboración con los especialistas. Ahora vamos a este tipo de establecimientos que son salones de belleza y que
pues no hay otra. En la descripción, en la clave CIAN de Cofepris, nos describe como salones de belleza y peluquería. Tenemos una clave CIAN para estos establecimientos y algo importante es que mencionemos que no está clasificado en servicios de salud como los consultorios que acabamos de ver. Estos están clasificados en el área de productos porque así lo definió la autoridad, ¿no? Entonces, acá tenemos una clave CIAN que no es de consultorios, tenemos una clave CIAN que es para clínicas y salones de belleza. Y aunque sea el mismo número de clave CIAN o el clasificador CIAN es quien determina pues la clasificación de los establecimientos, entonces pudiera ser que tengan una clínica y salón de belleza y nada más, o la otra opción es que en la descripción describan, bueno, se copia lo que viene ahí en el clasificador, que es con micropigmentación o con tatuajes y micropigmentación, así lo dice. Y hay un tema, pues que también no está escrito acá, pero que por experiencia hemos visto en establecimientos, en autorizaciones, en documentos emitidos por la autoridad, que cuando utilizan el Dermapen o la micropunción para cualquier fin, pues ellos tramitan en cosmetría se tramita un tarjetón sanitario. No hacen tatuajes, pero sí hacen micropunciones o micropigmentadores. Y decía la cosmetóloga, pues es que yo no hago micropigmentación, yo no, o sea, yo hago micropunción. Y la Cofepris no le supo resolver, ¿no? Y le dijo, pues saca tu tarjeta de micropigmentador y en el aviso de funcionamiento especificas que haces micropunción. Entonces quedó su aviso de funcionamiento como clínica, salones de belleza con micropigmentación y tatuajes y le especificó que hacía micropunción, porque no hay como tal, pero sí esa sí fue la forma en que se pudo sustentar el uso de la micropunción. Entonces regresamos acá. El salón de belleza tiene servicios que no son médicos, aquí lo dice, personal que no es médico, está clasificado en bienes y servicios y ofrecen servicios cosméticos como corte de cabello, peinado, uñas, pestañas, maquillaje, depilación superficial. Esto es un salón de belleza, ¿no? Puede ser con micropigmentación o no. Y aquí se realizan procedimientos que no son invasivos y esto está mal. Sí requiere un aviso de funcionamiento ante la COFEPRIS. Déjenme avanzarlo. Sí requiere un aviso de funcionamiento. Ahí dice no requiere. Déjenme regresarlo porque ya no pude ponerlo y de una vez la corrijo antes de mandárselas. Entonces requiere de un aviso de funcionamiento ante la COFEPRIS. Eh, y hay otro, ¿no? Otro rubro que es cuando comercializan productos cosméticos. Ya hablaremos también de qué se puede y no se puede comercializar, o si no se puede comercializar en los establecimientos. Y también en los salones de belleza deben de cumplir igual con limpieza, desinfección, el tema del agua, siempre debe beber agua y fumigación. El riesgo es bajo y pues también pueden ser verificados por las autoridades estatales o la federal. Ahora, vamos con este último que es el SPA o centro, así es como lo clasifica Cofepris. Hay un clasificador, además de la clave CIAN, que es la CONAMER, es en donde ustedes pueden ver el detalle de los servicios. Muchas veces nos preguntan, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? O hay como mezcla de servicios que se pueden o no se pueden hacer en un spa y que van mezclados de procedimientos de medicina estética, de aparatología, las de grado médico, las de no grado médico y también de las clínicas y salones de belleza. Y es porque pues son lo que van estudiando, los temarios que tienen y son los servicios que dan. Pero aquí está muy definido, ¿no? Que el spa tiene un establecimiento de servicios, una clasificación como establecimientos de servicios de bienestar y pueden ofrecer masajes, tratamientos corporales. Hablo tratamientos corporales como
la maderoterapia o como una hidroterapia, aromaterapia, exfoliaciones, todo lo que sea superficial, corporal o facial, ¿no? Entonces pueden también tener masajes. No se pueden aplicar medicamentos inyectables ni aparatología de grado médico y no realizar procedimientos invasivos. Invasivos lo define la autoridad como lo que es inyectable. Entonces, eso es en estricto sentido, ¿eh? No, no se espanten ni me reclamen, es lo que dice en estricto sentido la normativa. Sí, y bueno, sí pueden utilizar aparatos eléctricos de ultrasonido superficial. El ultrasonido es distinto que el láser, ¿no? El ultrasonido, pues, no penetra y no causa quemaduras. El láser sí, pero deben de ser de uso cosmético, no médico, ¿no? También puede tener el aviso de funcionamiento para dispositivos con control sanitario, por ejemplo, la ozonoterapia, las lámparas UV. Digamos que estos son equipos y aparatologías que no penetran en el organismo y por eso están aquí en este clasificador. Y el riesgo del riesgo sanitario es bajo, dependiendo de los equipos que puedan utilizar. Ahora vamos a ver, ya mencionábamos que algunos establecimientos requieren licencia sanitaria y pues son los que tienen actos quirúrgicos o invasivos, sedación, porque yo por ahí sé del equipo Morpheus que requiere una sedación para poder aplicar el tratamiento, pues esto sí ya es de un médico especialista e incluso lo que siempre les recomendamos es que sea la sedación en un quirófano, ¿no? Que así como alquilas el quirófano para quitar un apéndice porque vas a hacer una anestesia, pues también lo hagas para una aplicación de sedación. Pero bueno, este tipo de procedimientos ya de alto riesgo se realizan en unidades hospitalarias o en establecimientos que tienen la capacidad resolutiva para ello y pues requieren de licencia sanitaria. Esto no lo ocupan ustedes, pero pues es bueno saberlo. Hay médicos estéticos que dicen que pueden hacer cirugías de bichectomías o algún procedimiento quirúrgico, pero ahí tendrían que tener una autorización publicitaria, un permiso de publicidad para poder anunciar sus servicios y manifestar que lo están realizando en un establecimiento autorizado, es decir, un hospital que tiene licencia sanitaria. De otra manera, pues no tendría que anunciarlo siquiera. Pero vemos a veces procedimientos quirúrgicos en consultorios y eso pues no cuadra con esto, ¿no? Porque deben de tener licencia y la licencia está sujeta a una verificación y a una evaluación de la Comisión de Autorización Sanitaria. En cambio, todos estos establecimientos con clínicas, consultorios de medicina estética, salones de belleza y spa pueden funcionar con un aviso de funcionamiento. No hay una evaluación o te voy a revisar y te veo si te autorizo o no. em, pero sí tendrían que tener el aviso. Es autogestivo, ¿no? El aviso de funcionamiento. Entonces sí tendrían que estar tendrían que adecuar su aviso de funcionamiento de acuerdo a los servicios, al personal con el que cuentan y que esté debidamente requisitado además. Dice, medicina estética para aplicación de anestesia local, para aplicación de ácido hialurónico, ¿se requiere licencia? No, no es necesario. El médico estético tiene autorización para hacer esos procedimientos con su aviso de funcionamiento y con su documentación académica. Y aquí viene un resumen. Eso ya lo van a tener ustedes en la... Déjenme quitar mi cuadrito porque yo no lo veo completo. Aquí viene un resumen de todo lo que hemos dicho, ¿no? El tipo de establecimiento, la naturaleza, si es médico, cosmético o de bienestar estético, los procedimientos que llevan a cabo, si es aviso o licencia y si el riesgo sanitario, alto, bajo, medio o medio alto. Y el responsable sanitario, ¿no? Un médico cirujano. Acá en cirugía estética, pues sí es un médico especialista. En salones de belleza, pues no tienen responsable sanitario. Y en el spa, esto sería solamente si dice que no aplica el responsable sanitario
pues en el entendido de que van a hacer lo que dice acá en el cuadro anterior, ¿no? De solamente masajes y procedimientos de no grado médico, aparatología de no grado médico, entonces no aplicaría un responsable sanitario como en clínicas y salones de belleza, pero ante la demanda de los servicios y toda la capacitación que están teniendo las personas físicas que tengan actividades técnicas, pues llegan a implementar servicios que requieren de un médico responsable, ¿no? Decir, pues tengo un colaborador, tengo un responsable sanitario para poder tener aquí el equipo láser o para poder aplicar la micropunción o para poder aplicar la toxina botulínica, ¿no? Entonces, o sea, lo aplican en el establecimiento con un responsable sanitario que tenga la formación académica para poder llevar a cabo esos procedimientos. Y pues ya el responsable sanitario se encarga de la vigilancia, de la capacitación y de todo, ¿no? La verdad es que pues no tendría que desentenderse del establecimiento ni de los servicios que se dan. Dice acá, clínica de medicina estética es porque hacen cirugías o es cuando hay varios médicos estéticos en un establecimiento. ¿A partir de qué condiciones se considera clínica o consultorio? Ay, esa es muy buena pregunta, Alejandra. La verdad es que sí tengo que comentarles algo acerca de eso. El consultorio como, como tal, o sea, el consultorio de medicina estética pues tendría que tener pues una nomenclatura, una razón social que diga consultorio, ¿no? Y cuando ocupan la palabra clínica, nos ha pasado que genera cierto grado de confusión para la autoridad, incluso para los pacientes, ¿no? Para temas publicitarios. Tuvimos una dermatóloga que tuvo orden de suspensión publicitaria por no tener, decía la COFEPRIS que tenía que tener un permiso de publicidad y el permiso lo estaban justificando porque era una clínica, ¿no? Dice, pues eres clínica, tú dices a clínica dermatológica y no le están dando la connotación que el médico tiene como la palabra clínica que es como de auscultación o de que es un manejo integral, ¿no? Sino la autoridad dice, las clínicas son las que llevan actos quirúrgicos ambulatorios o de corta o de mediana o de larga estancia. Esas son las clínicas para COFEPRIS. Entonces, si yo le pongo clínica estética, piensan que hacen actos quirúrgicos, ¿no? Entonces, se confunde la autoridad y lo primero que hace, pues, es tratar de evaluarlos como si fuesen una clínica en realidad. Existe otra modalidad en las claves de COFEPRIS que se llaman clínicas de consultorios. Y eso es para cuando hay una torre médica, una torre de consultorios. Pero resulta que hemos visto que cuando damos de alta una clínica de consultorios quieren que sean de la misma área y los verifican en conjunto, ¿no? Si yo doy de alta una clínica dermatológica, cubre 3 espacios. Eso nos dijeron en ventanilla, tampoco está escrito. Entonces dicen, ah, pues tienes la clave de clínica de consultorios, pues entonces te voy a revisar toda tu clínica en una sola visita, no por consultorio, y pues te cubre tres de la misma especialidad, pero como había 6, y el otro era de gineco, y el otro era de psicología, y el otro era de spa, pues esos no estaban cubiertos, ¿no? ¿Cómo un dermatólogo va a cubrir ginecología, ¿no? Entonces aplicaron sellos de suspensión a los demás. Por eso y por muchos otros ejemplos que les puedo mencionar que a lo largo de los años hemos visto, no les recomiendo dar de alta la clínica de consultorios. Es mejor dar de alta el consultorio de medicina estética 1, el 2, el 3, hasta el 8 si quieren, o la cabina 1, 2, 3 y tener el responsable sanitario adecuado y con los horarios necesarios para poder operar el establecimiento. Entonces, en resumen, recomendamos dar de alta cada consultorio o cada espacio. A lo mejor las cabinas se pueden clasificar entre faciales y corporales y pues si tienen mucha aparatología. Tenemos una clínica en Ciudad de México que tiene todo un piso del edificio para 9 cabinas y arriba tienen consultorio y farmacia. Entonces, damos de alta por separado, ¿no? Para que la visita tenga un acotamiento a lo que tengo en cada aviso de funcionamiento y favorece muchísimo para las verificaciones.
Para temas publicitarios es mejor poner consultorio tal o el nombre del médico o una razón social que no dé la impresión de que es una clínica, no la palabra clínica. Digamos que no está prohibida, pero sí causa conflictos. Centro de rehabilitación también habla como que piensa que es pues un establecimiento grande, clínica de terapia pulmonar, todo eso pues da como idea de que es un espacio grande y lo pueden evaluar como clínica. Tenemos igual unos oftalmólogos, un grupo de oftalmólogos que ellos están en Tamaulipas y tienen todas las subespecialidades y solo son consultorios, pero le pusieron clínica oftalmológica. Y sí, llegó la verificación pidiendo pues cuentas de clínica y no de consultorios. Entonces, pues esos son los contras, ¿no? De poner la palabra clínica. Digo, tampoco soy la autoridad para prohibírselas. Si deciden ponerla, pues nada más estar pendientes de que no los confundan y no pasa nada. Dice, si pongo servicio médico especializado, pues ahorita también tenemos un vacío legal con la medicina estética porque la especialidad no fue acreditada por la Secretaría de Salud, pero sí por la Secretaría de Educación Pública. Y en el formato, incluso, les voy a recomendar también un link de que vean un video que está en Educapris. Dura como 40 minutos, pero le recorren hasta el 20 para que no pierdan mucho tiempo con otras cosas. Y ahí habla de esto. De hecho, les quería traer una diapositiva de allá, pero ya no me dio tiempo de buscarlo. Pero les voy a mandar el link para que ustedes puedan ver este, si se puede poner medicina especializada o no. Em, pero pues dice la COFEPRIS en algunos casos que sí se puede poner medicina especializada y anteriormente dijeron que no, que solamente son médicos generales con una capacitación adicional para medicina estética y ahora dicen que los que tienen maestría pues sí pueden ser especializada. Entonces, lo vemos en su caso particular. Dicen medicina estética, déjenme regresar acá. También También decir expediente clínico es exclusivo del área medicina y hoja de consulta sería aplicable para cabinas. Sí, sí se puede aplicar en general, ¿no? Para spas y clínicas de belleza. De hecho, sí lo piden los verificadores. Y tengo también un checklist, se los voy a pasar, de las evaluaciones de los spas que no están en internet. Dice, somos 3 médicos de diferente especialidad para compartir espacio. Bueno, pero no sé a dónde vaya dirigido esto. Ahorita lo vemos, Nayeli. Si es para fines publicitarios o es para fines del aviso de funcionamiento o del nombre. Ahorita me especifica. Dice, responsable sanitario puede indicar que la cosmetóloga ejecute la aplicación de la terapia de micropunción, Dermapen, él no lo ejecuta. ¿Eso se puede? Sí, sí se puede, pero que lo consienta el paciente, porque también hemos tenido quejas de pacientes que dice que el doctor le indicó tal cosa y gracias, Eri, ya tenemos acá la foto que hace tal cosa y que, o sea, dice el paciente, te indico tal procedimiento y nunca vuelven a ver al médico y el paciente se quejó porque pues ni siquiera estaba, ¿no? Y que además la enfermera le causó quemaduras. Entonces, todo que quede sentado, que quede escrito, que decir, mira. Te recomiendo la micropunción. Tengo una persona con capacitación. Aquí tenemos toda su documentación académica. Te lo realizaría ella. Y pues si el paciente lo firma y lo consiente, pues no hay problema. Em, Déjenme adelantarla. Creo que ya no hay más. Las sanciones vienen acá. Ya no me va a dar tiempo. Bueno, es que si resolvemos dudas, ya no me va a dar tiempo a las demás diapositivas. ¿Qué les parece si paso las diapositivas y en el chat, digo ya mañana, les sigo respondiendo sus dudas? Aquí viene el área de sanciones, bueno, los artículos que fundamentan las sanciones.
Eh, Viene la amonestación con apercibimiento que ya les había explicado, las multas, la suspensión temporal, la clausura definitiva y todo esto depende de la gravedad de las sanciones. Estos son algunos ejemplos. Este es un informe de verificación. Es como cuando verifican el establecimiento, pero esta es verificación publicitaria. Y aquí capturan en pantalla, ¿no? Las irregularidades o infracciones que cometieron al reglamento. Es un ejemplo. Este es un ejemplo de orden de suspensión publicitaria por tener estos servicios en Internet o en vías electrónicas. Aquí vienen déjenme encontrar, vienen como 3 días hábiles para poder dar de baja y el apercibimiento de una multa de 16,000 veces el salario mínimo. Multiplican el salario mínimo por 16,000 o la UMA, porque eso está mal, ¿no? Tendría que ser UMAS. La UMA está como en me quedé en 108 pesos, no sé ahorita en cuánto esté. 108 por 16,000, eso sería como la multa por temas de anunciarse sin autorización, sin aviso o permiso de publicidad. Esta es una multa por no tener permiso sanitario de construcción. No les aplica a ustedes, aplicaría para hospitales o clínicas. Esta de la infraestructura fue de 42,245. Bueno, cabe señalar que estas diapositivas son de hace como 7 años. Yo creo que ahorita ya sería más. Estos son ejemplos de dictámenes. Todo esto lo vamos a ver con detalle en la clase que corresponda de, del acta de verificación y de las sanciones, pero son ejemplos. Son ejemplos de sanciones, de dictámenes, de multas. Este es un ejemplo de una ejecución de embargo por una multa de Cofepris. Aquí caducidades, ¿no? Una multa de 168,980 por caducos, eran 2 suturas nada más. Expedientes clínicos que no cumplan la multa. La Cofepris puede implementar, pues, congelamiento de cuentas, puede iniciar un procedimiento de embargo, señalar bienes, bueno, de inmuebles incluso los equipos o del establecimiento, y pues también puede imponer créditos fiscales. También eso lo vamos a ver a detalle en la clase de sanciones. Este es un mandamiento de ejecución por una multa de 80, aquí dicen 84,490. Este fue el pago de la multa. Aparte le cobraron gastos de ejecución, otros mil y cacho de pesos. Y esas son multas de publicidad, infracciones al reglamento de publicidad. Y bueno, les pasé rápido las diapositivas y en el chat les voy a compartir la imagen que me mandó Erika para que tengan ahí lo que viene en el video de Digipris. Esta es la imagen que tienen en el video de Educapris. Pueden buscar Educapris, procedimientos de embellecimiento, les va a salir este video. Entonces, este es un documento oficial, ¿eh? Yo no lo hice. Y aquí habla de la medicina estética, el spa y de la cirugía. Y que deben de contar con esta capacitación académica, ¿no? Para medicina estética, diplomado, CEP, maestría. Pues, si tienen una maestría en medicina estética, pues puede ser considerado un establecimiento de medicina especializada y los puntos que deben de cumplir, ¿no? Expediente, ver la regulación de medicamentos, consultorio, el RPM. Y de la cabina, del salones de belleza, aquí vienen los títulos con los que podemos dar de alta un aviso de funcionamiento con título y cédula federal y no cuentan con consultorios, sino con cabinas o cubículos, y acá viene una especialidad, ¿no? Esa sí es cirugía. Entonces, esto también se los voy a compartir en el chat para que lo puedan ver. Y aquí está, es una captura de pantalla del video de Cofepris, es autoría de Cofepris.